Desearía empezar por agradecer a Aguas de Barcelona el estímulo y el apoyo que nos han brindado en este importante proyecto de colaboración científico-empresarial. Se trata de una ocasión muy especial porque nos permite felicitar aquí, en el marco del fomento del trabajo nacional, a sus empleados y también a los directivos de hoy y de ayer. No podía ser más oportuna su colaboración en la edición y presentación de esta magna obra con la que estoy seguro también todos ustedes podrán aprender como he aprendido yo y los académicos de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. En el pasado, presente y futuro de la gestión del agua en España, Cataluña y Barcelona, estamos todos comprometidos para que siga siendo una historia de éxito. Y ello porque antes lo ha sido de esfuerzo y compromiso nada fáciles. Y el profesor Lamo de Espinosa presenta hoy aquí, ante la Sociedad de Aguas de Barcelona y ante todos nosotros, un trabajo científico y técnico excepcional que me enorgullece presentar por su planteamiento y sus logros. La calidad y profundidad del contraste de opiniones expuestas por Lamo de Espinosa abarca, por citarles solo dos ejemplos próximos, desde las de nuestro también académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, a las realizadas por la también Nobel Elinor Ostrom. Permítanme finalmente hacer público manifiesto la adhesión de nuestra Real Corporación a los 10 principios que apunta el profesor Jaime Lamo de Espinosa. Con ellos consigue responder indudablemente al mayor desafío medioambiental al que se enfrenta la humanidad en este milenio que comienza. Muchas gracias. Bueno, cuando vimos el libro era obvio que una empresa como Akbar no podía por menos que patrocinar esta edición. Ya tenía una edición previa, que es la que nosotros habíamos leído, y no podía por menos que patrocinarla por varios motivos, ¿no? El primero es esta Real Academia, si no estoy equivocado, desde 1758, prestando sus servicios. Akbar, empresa que este año, en el 2017, cumpliremos 150 años de servicio a esta ciudad, a Barcelona, a su área metropolitana. Por lo tanto, dos instituciones en que se demuestra su presencia en este territorio porque cada día prestan servicio y prestan un servicio que muchas veces no es lo suficientemente apreciado porque la normalidad es que las cosas funcionen. Y cuando las cosas funcionan con normalidad, parece que estamos tan acostumbrados en las que ya entendemos que no se valoran. Por lo tanto, 150 años prestando un servicio y compartimos con una academia que está presente desde hace mucho más que estos 150 años. La edición de este libro no es más que una muestra de ese pequeño compromiso que nosotros mantenemos día a día, no solamente con el servicio, no solamente con el suministro, sino también con las distintas instituciones como esta. Y además, un compromiso con el conocimiento, un compromiso con la cultura, un compromiso con el entendimiento de las cosas. Últimamente parece que estamos más instalados en la ideología o estamos más instalados en la emoción que no instalados en lo que es propiamente el conocimiento y la inteligencia. El libro que hoy promovemos, espléndidamente redactado por Jaime Lamo de Espinosa, es un libro en el que apoya el conocimiento de las cosas. Es el que en una de sus conclusiones, en las reflexiones, dice que tenemos
que tender a hacer un debate sosegado, un debate con técnica, un debate con ciencia sobre el tema del agua. Me gustaría que realmente todo aquello que se diera a conocer en programas de televisión, en los medios de comunicación, fuera realmente basado en el conocimiento y no tanto en la emoción y en la ideología. Este libro es un libro basado en el conocimiento. Decía Leonardo da Vinci que el agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Y Jacques-Yves Cousteau, con muchos siglos de diferencia detrás, que el ciclo del agua y el de la vida es el mismo. Y tenían razón. El agua es un recurso necesario, vital, renovable, frágil, muy desigualmente distribuido en el planeta, lo que a veces lleva a que sea escaso en ciertas regiones. Yo intentaré en mi intervención señalar algunas notas sobre el agua en el mundo, o lo que es lo mismo, el mundo del agua y su futuro. Hay razones para hacerlo. El agua será el más escaso en términos relativos y preciados recursos de este milenio que estamos viviendo. Y según Naciones Unidas, los conflictos, algunos hablan de guerras, del futuro, serán precisamente por el agua. Además, hoy todos los paradigmas alrededor del agua, sobre los cuales se ha basado buena parte de su historia, han quedado rotos o superados en las últimas décadas. Y los nuevos paradigmas aportan nuevas maneras de ver el recurso y de reflexionar sobre la gobernanza del agua, enmarcándolo en el cambio climático global que ya estamos viviendo. El agua, nos recuerda el profesor Llamas, es poliédrica, queriendo decir con eso que presenta múltiples facetas geológicas, biológicas, económicas, ambientales, sociales, éticas, religiosas y tantas otras. De ahí la necesidad de la gestión integrada del agua. Trataré, pues, de avanzar en el problema actual de este recurso, abordándolo en tres grandes partes. Primera, el agua en el mundo. Segundo, el agua en España y en la Unión Europea. Tercera, los nuevos paradigmas del agua, que son realmente innovadores, para culminar con unas breves reflexiones finales. Comencemos hablando, pues, del agua en el planeta. De los recursos hídricos del mundo, solo el 2,5% es agua azul, concepto nuevo que se usa desde hace pocos años, entendiendo por tal el agua de los ríos, lagos, así como el agua subterránea. Y de los 119.000 kilómetros cúbicos de agua de precipitación anual, es decir, de todo lo que llueve en el mundo a lo largo de un año, 1/3 es agua azul, cuyo irregular reparto geográfico, sus diferentes usos y el enorme peso en su uso agrario para combatir el hambre son las grandes claves del futuro. Geográficamente, ese agua azul se distribuye de modo absolutamente irregular, 6.000 metros cúbicos por habitante y año en el conjunto mundial, pero solo 2.500 en África o en Asia, frente a 20.000 en América. Y en nuestra Europa mediterránea, tan solo 3.000. Hay países, pues, sobreabundantes en agua y otros con una escasez absoluta o, como le ocurre a España, con un estrés hídrico ocasional, pero muy frecuente. Respecto a los usos o consumos de agua azul, es decir, en qué consumimos el agua que tenemos, casi el 70% de esos volúmenes se destinan a la agricultura, es decir, se destinan a producir alimentos. El resto, 30%, van a usos urbanos o industriales. El gran consumidor mundial de agua, muy por encima de cualquier otro uso, es pues la agricultura. Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, nos decía en el año 96 que el 70% de las extracciones mundiales eran de agua y que con eso se regaban 268 millones de hectáreas. Hoy se riegan ya 324. Pero esa cuarta parte de la superficie agraria mundial que se riega produce casi el 50% de la producción agraria mundial. El agua es, en consecuencia, el recurso básico para garantizar la llamada seguridad alimentaria, es decir, la alimentación humana. Y además, las necesidades de agua del mundo urbano crecen a gran ritmo, debido a que más de la mitad de la población mundial es ya urbana desde hace 5 años. Y por ello Lester Brown anunció en 2008 que la urbanización china generaría una escasez global. Tendremos, pues, que resolver nuestros problemas en el futuro con menos tierra y menos agua por habitante. Es por ello que hoy el riego es la gran variable de ajuste a las demandas alimentarias crecientes. A la revolución verde habrá que añadir, pues, la revolución azul, la del agua, la que está comenzando.
Revolución que solo puede ser positiva si se parte de que el cambio climático es una realidad con la que hay que contar. Respecto al problema, visto en una perspectiva mundial y española, pienso que una adecuada gobernanza del agua requiere un decálogo que, a modo de conclusiones finales, voy a osar, es una osadía ciertamente, enumerarlo. Primero, hoy el agua es un bien económico, frágil, vital, renovable, de dominio público y de carácter global. Pero el consumo ha crecido geométricamente con el cambio en la distribución del PIB, la urbanización mundial y la dieta de los grandes países emergentes. Y va a crecer más por el aumento demográfico. Y esa dieta creciente exige más alimentos. Segundo, para el logro de esa oferta adicional de alimentos, el regadío seguirá siendo una necesidad, no solo global, sino española, y será el primer consumidor de agua. Tenemos que tener presente que el objetivo de la seguridad alimentaria mundial es un objetivo inexcusable. Tercero, los Estados, en tanto que gestores del agua, deben garantizar a sus ciudadanos el agua en cantidad y calidad que precisan. Y el principio anterior y este, de ser aceptados, definen un nuevo paradigma, porque definen una nueva política del agua como recurso vital. Cuarto, la cuestión de qué bienes o productos deben ser cultivados o producidos en cada país para su consumo interior o su exportación debe ser reexaminada desde la perspectiva de la huella hídrica, fomentando la búsqueda de aquellas producciones interiores que tengan la menor huella hídrica posible. Es decir, acostumbrémonos a importar productos con mucha agua y a exportar productos con poca agua interiorizada o como huella. Quinto, la agricultura complementariamente debe caminar hacia una agricultura climáticamente inteligente, esto es, adaptada en todas las necesidades impuestas por el cambio climático. Todo debe enfocarse desde este nuevo paradigma. Sexto, España no es un país seco en cuanto a la frecuencia de lluvias, sino que lo es en cuanto a su distribución. Tenemos agua azul suficiente. Tal vez no habíamos sabido distribuirla. En tal sentido, son necesarias mayor número de presas, de embalses, y tal vez sea posible y conveniente imaginar un sistema de interconexión de cuencas desde las excedentarias a las sedientas. Creo que merece una reflexión. Séptimo, es imprescindible garantizar el cumplimiento total de la Directiva Marco del Agua en materia de planificación y ejecución completa, dotando al sistema de la necesaria estabilidad económica y financiera. Octavo, para ello será preciso además aumentar la depuración del agua que se vierte proveniente de todos los usos urbanos e industriales, lo que puede aumentar sin duda la calidad ambiental de nuestros ríos y acuíferos y poner en valor los recursos en todas sus funcionalidades y servicios, incluidos los ambientales y paisajísticos. Noveno, aceptando lo anterior, hay que pensar en la forma de ordenar el aprovechamiento del recurso. Y a los efectos anteriores, debería lograrse un gran pacto de estado del agua, en un proceso participativo e inclusivo, pleno de consensos políticos y territoriales, y dirigido a satisfacer el mayor número posible de necesidades de todos los ciudadanos. Y décimo, finalmente, la comunidad científica debe aportar su inteligencia y saber para proporcionar las bases indubitables sobre las que construir tal consenso. Los razonamientos anteriores nos llevan a pensar que un nuevo modo de analizar las potencialidades productivas hidráulicas hídricas está naciendo, y en él el agua será por vez primera el clavillo que sujete las diversas varillas del abanico, sin el cual no tendremos abanico. Pero estoy seguro que afrontaremos con éxito este reto conjunto y global del hambre, del urbanismo, del agua y de la sostenibilidad. Porque, como decía Hegel, cuando el hombre convoca a la técnica siempre comparece. Son estas nuevas tecnologías de agua, en su uso eficiente y las producciones menos consumidoras del recurso, las llamadas ahora a comparecer. Confiemos en que así sea. Muchas gracias por su paciencia. Estamos en un momento, desde un punto de vista general, de revolución. Estamos en un momento en que, en fin, hay que estudiar los cambios y hay que estudiar los paradigmas que se nos presentan a través de este decálogo de gobernanza del agua del que nos hablaba Lamo de Espinosa y a través de investigaciones que puedan hacerse sobre hambre, urbanismo, sostenibilidad,
y todas estas cuestiones. Claro, a mí lo que me asombra es que en esta reunión de noviembre del 2016, en que asistieron pues, la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de Barcelona y algunos otros municipios, fundamentalmente con presencia en su gobernanza de los grupos de Podemos, pues se dio por descontado que había que renacionalizar o había que remunicipalizar los servicios. Claro, esto va bastante lejos de las posibilidades que nos ofrece el marco constitucional y el marco de una España integrada en la Unión Europea, en donde es precisa, evidentemente, una compensación si el sector público quiere hacerse cargo de algún tipo de concesión que ya existía. Entonces, quiere decir que no solo se trata aquí de un gran pacto de Estado para dividir las cuencas, como nos decía el amo de Espinosa con mucha claridad, ¿no?, sino que también hay que hacer una especie de pacto de Estado para ver de qué forma se impone el buen criterio y el buen hacer para que las entidades privadas que están proporcionando agua de calidad y con unos precios normales, mucho menores, por descontado que los precios que están aplicando por litro algunos países que tienen más agua y que han pasado al sector público la distribución y la potabilización, etcétera, etcétera. O sea que no es seguro, y además es bastante inseguro, que esto se produjera de esta manera. Bueno, quiero decir que cuando hablamos, y con esto acabo, de compromiso con la sociedad, debemos hablar de los aspectos macroeconómicos y de los aspectos microeconómicos, puesto que nos equivocaríamos si pensáramos que haber solucionado el tema de la pobreza de alimentos en Darfur lo podemos solucionar habiendo creado un Sudán del Sur. Creo que el libro de Jaime Lamo de Espinosa está en un tema que es precisamente eso, el origen de la vida. Y además se puede decir que tiene la oportunidad de surgir en un momento en el que aparece la encíclica Alabado seas. A mí me gusta más decirlo en lengua vernácula que no en latín. Y es, yo creo, la summa ecológica, en paralelo a lo que fue la summa teológica de Santo Tomás. El Papa ha tomado partido, y ha tomado partido por una visión del mundo que es la ecológica. Y aunque él no sepa, porque se ve lógicamente las encíclicas en sus partes técnicas se hacen por equipos, se puede decir que el ecologismo nace con Ernst Haeckel en 1868, cuando nuestro personaje principal en España era el general Prim, al que hemos rendido honores en esta casa hace tiempo. En 1868 Haeckel inventa la palabra ecología, oikos logos, los conocimientos de la casa grande de la naturaleza. Se puede decir que en esa encíclica que desglosa Jaime en su intervención en el libro, encontramos mucha sustancia porque es un mensaje en el que se asocia la paz a los equilibrios de la naturaleza. Y además coincide el libro con la aparición del Acuerdo de París. El Acuerdo de París que pretende que se mantenga la temperatura media del planeta Tierra no más de 2 grados por encima de lo que era la temperatura en la era preindustrial, para evitar un calentamiento excesivo y hacer posible la continuación de la vida en el navío espacial Tierra, nombre con el que Bulding se refirió a nuestro planeta. Es un navío espacial en un viaje indefinido a través del espacio interestelar y en el que, sin embargo, el pasaje va creciendo y creciendo,
con mayores necesidades, hasta el punto de que si no se racionaliza todo, podemos encontrarnos con que ese viaje se suspende bruscamente. Es lo que anuncia Lovelock cuando en La venganza de Gaia, después de formular la hipótesis sobre Gaia como un planeta Tierra que se autorregula, en cierto modo, entiende que Gaia en un momento dado pueda dejar de apreciar la especie humana y decidir prescindir de ella para el curso del planeta. No se crean que está tan lejos esa hipótesis cuando tenemos peligros nucleares, tenemos peligros climáticos y tenemos toda clase de problemas. Y cuando se considera que Marte es un planeta que tuvo vida como la Tierra y que este planeta es un precedente de lo que puede suceder en la Tierra. Pues después de escuchar ese decálogo del primer ponente especial, pues preguntaba el profesor Granell, ¿y quién va a coordinar esto? ¿Quién va a hacer posible todo esto? Yo he estado, mientras escuchaba al profesor Granell, examinando aquí en el Google, en este bicharraco, examinando los 17 puntos de los objetivos de desarrollo del milenio, porque tenía la vaga idea de que existía. Existía en la anterior declaración del año 2000. En el punto, me parece, 7, había una referencia a el consumo de agua potable por las poblaciones. Ha desaparecido en la nueva redacción. Y efectivamente es inadecuado que las Naciones Unidas, teniendo una agencia tan importante como la United Nations World Water, pues no haya hecho énfasis en esto. Y se debería hacer énfasis, como lo hace en cambio de una manera muy especial la UNESCO. Y yo creo que en España, efectivamente, tenemos una cultura del agua realmente insólita, de una calidad extremada, no solo por las empresas que garantizan el abastecimiento de más de 1 millar de localidades, sino también por la previsión de haber hecho un sistema de embalses como no existe en Europa occidental. Es decir, esos 53 millones de hectómetros cúbicos son para dormir tranquilos. Unos años con otros tenemos agua suficiente con ellos y tendremos que pensar, como ha hecho el profesor Lamo de Espinosa, en el cambio climático y seguramente terminar la obra, no terminar porque nunca nada se termina, pero una obra de ampliación del agua disponible en el futuro, pensando que el cambio climático no es un cuento de caminos, sino que el panel intergubernamental del cambio climático, compuesto por más de 3.000 científicos de todo el mundo, le da una garantía no de autoridad científica porque sea precisamente la credibilidad, sino de realidad que se constata todos los días. En resumen, mi enhorabuena a don Jaime Lamo de Espinosa, mi enhorabuena a la Real Academia y también a Akbar por haber, digamos, apoyado este acto. Es un libro importante que a todos nos debe enorgullecer que lo haya hecho un académico español. Muchas gracias. Deseamos fervientemente que el decálogo del agua del profesor Jaime Lamo de Espinosa se convierta en políticas y realidades que aseguren la mejor gestión del recurso que hace la vida posible. Señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. Con su presencia colaboran al engrandecimiento de las ciencias económicas y financieras, objetivo principal de nuestra Real Corporación. Muchas gracias. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.